Jesús, en vos ponemos toda nuestra confianza, temiéndolo todo de nuestra fragilidad, esperándolo todo de vuestra bondad. Sea el único medio de nuestro amor, el protector de nuestra vida, el sostén de nuestra debilidad, la reparación de nuestras faltas, la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, y bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, Tenemos confianza. San Francisco Javier, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ok, buenas noches. Buenas noches. Ok, vamos a continuar. Tenemos esta clase y una más la próxima semana y luego descansamos hasta después de Año Nuevo. Okay? Entonces vamos a ver cuánto alcanzamos a comentar aquí, pero y perdóname porque dejé mi Biblia en el escritorio. Entonces tengo que... ¿No hay piedra, padre? Sí, bueno, tengo una app. El problema es que la app es protestante y solo tengo la Reina Valera. Bueno, más o menos. Solo que faltan algunos libros. Pues si le sirve, aquí tengo la iPad. Yo también, pero eso es más fácil navegar. Ok, entonces, en la descendencia de Adán, que recuerden que hablamos de las 7 generaciones de Set, que termina con Enoch, que caminaba con Dios. Okay? Como Adán y Dios caminaban en el jardín, okay? Que no murió, que fue llevado al cielo. Y luego llegamos a la historia de Noé. Okay? Vamos a hablar hoy de Noé, que es el primer nuevo Adán. Entonces vamos a ver este tema repitiéndose, de que la figura de Adán pues aparece varias veces. Y comentamos sobre el capítulo 6, donde hablan de los hijos del hombre y hijas de Dios. ¿Qué queremos decir por eso? ¿Se acuerdan? ¿A qué refiere? Como el del linaje de Set, eran los de Dios. Sí, exacto. Y se casaron con el linaje. Entonces Santo Tomás rechaza la idea de que son ángeles, por ejemplo, de que no puede ser eso, aunque hay algunos que opinan eso, pero no puede ser porque los ángeles no tienen cuerpos y no pueden casarse con seres humanos. Que luego también menciona los gigantes, los grandes de la tierra, los guerreros. Okay? También la palabra es Nefalim. Okay? Entonces eso, hay diferentes teorías a qué refiere eso. Okay? Algunos dicen que es por causa de pues, las circunstancias en que vivían, de que sí hay hasta testimonios en el como el recuerdo histórico o antropológico sobre unas razas más grandes por su proclividad a la guerra, pero también tiene una referencia espiritual, de que son personas dadas a luchar, ¿no? Que es una consecuencia de la multiplicación de pecado y de alejarse de Dios, de que se multiplicó la guerra entre los hombres. ¿Okay? Entonces llegamos después, ¿okay? Que dice capítulo 6, versículo 6, y arrepintióse Yahweh de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón, y dijo
Yahvé, raré los hombres que he creado sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Okay. Entonces, empero Noé halló gracia en los ojos de Yahvé. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto, fue en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Otra vez, uno que camina con Dios. Versículo 9. Anduvo con Dios. Noé andaba con Dios. Entonces, eso significa que él encontró favor con Dios. Como Enoch. Y vamos a ver otros que son pues sacados del linaje de fracasos. Y lo que vamos a ver, si Noé es un nuevo Adán, lo que tenemos en la historia del diluvio es una nueva creación, o primero es una decreación. Entonces es como Dios revertiendo o regresando. Y podemos hacer como una comparación, por ejemplo, en Génesis 1, 2 vemos que las aguas cubren toda la faz de la tierra. Y luego vamos a ver en capítulo 7, 19 a 20, que vienen otra vez las aguas para cubrir toda la tierra. Entonces, para regresar, para rehacer. Otro tema, recreación. Pero ¿cómo debemos de entender aquí que dice que Dios arrepintió? ¿Tuvo que ir a confesarse? ¿Con quién se confiesa Dios? ¿Cómo vamos a entender eso? Que Dios se arrepintió. Se imagina el dolor que él sentía de la perdición del hombre, ¿no? Si vamos a hablar teológicamente, Dios no puede cambiar, no tiene pasiones, literalmente. Es decir, que no hay cambio en Dios, y una pasión es un cambio en el sentir, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos aquí? Es lenguaje antropomórfica, ¿sí? De que estamos aplicando lenguaje a Dios para que podamos entender, pero realmente no implica que Dios dijo, ¡ay! Equivoqué, ¿no? Eso no. Pero sí Dios interviene en la historia del hombre, aunque preveía todo, pero interviene en la historia del hombre para reorientarlo a su camino hacia él. Padre, pero no me quedó entonces muy claro por qué dice eso. O sea, ¿cuál es el...? Que se arrepintió. Es que estamos hablando en lenguaje humano, porque literalmente no puede arrepentirse Dios. Pero lo que quiere que entendamos es de que pues no salió todo como Dios quería al principio, ¿no? Dios hubiera querido que no hubiera pecado, ¿verdad? Entonces, pero intervino la libertad humana, una decisión libre y el pecado. Entonces Dios tuvo que intervenir, para reorientarnos. Entonces, cuando Dios castiga, y el diluvio obviamente es un castigo porque todo el mundo muere, ¿qué finalidad tiene? Dios no es vengativo porque le da gusto castigar,
sus castigos son para ponernos en el buen camino, para reorientarnos. Entonces, eso es el sentido de arrepentirse aplicado a Dios, de que pues no es lo que quería, entonces vamos a hacer algo. Ok. Que Dios regresa ahora el mundo a su estado original, que es nada, vacío, para volver a resucitarlo, ¿no? Pero dándonos otra oportunidad. ¿Es tu teléfono? Ok, entonces, explica todo el mal voy a exterminar sobre la faz del suelo, al hombre, etc. Noé tiene 3 hijos, que van a ser importantes. Sem, Cam y Jafet. Dijo pues Dios a Noé: he decidido acabar con todo viviente porque la tierra está llena de violencias por culpa de ellos. Hazte un arca de maderas resinosas, haces el arca de cañizo y las calafateas por dentro y por fuera con betún. Y luego da las dimensiones del arca. Vamos a ver luego en el Antiguo Testamento otro punto en que Dios da pues dimensiones muy específicas para construir algo. ¿Alguien sabe? El templo. Y unos comentaristas han visto de que hay similitudes entre la construcción del arca y del templo, sus niveles y sus proporciones. San Agustín, viendo las proporciones que describe aquí, dice que también imita la proporción del ser humano, las proporciones entre sus miembros. Y San Agustín calcula que la área del arca es 450,000 codos cúbicos, y que realmente es una proporción enorme, para que quepan todos esos. Todos los animales. Pero Dios establece, como hizo con Adán y Eva, un pacto. Dice en versículo 18: contigo estableceré mi alianza, estarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente meterás en el arca una pareja para que sobrevivan contigo. Serán macho y hembra, y de cada especie de aves, de cada especie de ganados, de cada especie de reptiles, etc. Tú mismo procúrate toda suerte de víveres y hazte acopio para que os sirva de comida, y a ti y a ellos. Así lo hizo Noé y ejecutó todo lo que había mandado Dios. Es un pacto, una alianza. Otra vez, ¿qué fue la primera alianza que vimos? No, la primera de Adán, que fue su signo. Que el Redentor y una mujer. Fue una promesa, pero el signo de la alianza, cuando terminó toda la creación, ¿qué dijo para concretar su pacto? Descansó, ¿no? Entonces,
¿Cómo? Descansó y luego creó al hombre. No, primero creó al hombre, pero el descanso. ¿Okay? Entonces, si hablamos de pactos, primero es el sábado. ¿Okay? Que continúa, ¿no? Que todavía hay sábado, hay 7 días, ¿okay? Y guardamos ese descanso recordando la primera alianza. Que aquí vamos a ver otro pacto, ¿okay? Que va a poner en el cielo el signo, ¿okay? Que no va a volver a destruir toda su creación otra vez, pero sí la va a renovar. ¿Okay? Y en eso empezamos a ver que en el diluvio, en el arca, de que tenemos una imagen de la iglesia, ¿okay? Donde se meten los hombres elegidos que son llamados, ¿okay? Y así por estar adentro se salvan, ¿okay? Del diluvio, del desastre que hay afuera. ¿Okay? Okay, luego, y eso es el segundo intento para establecer el reino de Dios después del primer fracaso. Vemos aquí también la paciencia de Dios. Okay? Si prestamos atención, que Dios anuncia a Noé cuando tiene 500 años, anuncia que va a destruir toda la faz de la tierra. Pero es hasta... dice en capítulo 7, versículo 6, Noé contaba 600 años cuando acaeció el diluvio, las aguas sobre la tierra. Entonces tardó otros 100 años, ¿no? Esperando que se arrepintiera, ¿okay? Pero finalmente mandó su castigo. Hay un milagro, evidentemente, hay varias interpretaciones y esta historia del diluvio es muy controvertida, ¿no? Porque creo que empezamos a hablar del hecho de que hay en mitología de otros pueblos casi siempre una historia de un diluvio. Entonces, ¿cómo lo vamos a entender? De que están como compartiendo sus cuentos y ya. ¿Okay? O también podemos entender que realmente fue algo que sucedió. ¿Okay? Pero tenemos otros problemas con que tenemos que luchar, ¿no? Por ejemplo, si es posible que caben tantos animales, ¿okay? ¿Cuántas especies de animales hay? ¿No? ¿Cómo vamos a...? Y además con los burros hay 7 pares de animales. ¿Okay? Pero, bueno, primero, no todos los animales entraron. Los peces estaban contentos allí en las aguas, no hubo necesidad. ¿Okay? También refiere a los que están que mueven encima por la faz de la tierra. Entonces otros dicen que tal vez no tuvo que incluir todos los insectos, ¿okay? Pero definitivamente hubo un milagro, porque los animales llegaron solo a donde estaba Noé. No tenía que ir a cazar tampoco, ¿okay? Entonces Dios lo arregló para que llegaran todos. Y hay diferentes teorías también, porque puede ser que fue y no ha sido decidido, solo ha sido declarado que por la comisión bíblica de que sí hubo un diluvio. Entonces no es simplemente un mito, pero su extensión pues podemos debatir, ¿okay? De que tal vez fue solamente en una región. Okay? Y de allí se compartió la historia. La historia, eso pues implicaría también de que no fue necesario de que estuvieran todos los animales de todo el mundo, sino de esa región, ¿no? Pero lo que es cierto es que vamos a ver luego la tabla de las naciones, ¿okay? Y de que todos... menciona 70 naciones que descienden de Noé, de los hijos de Noé. Entonces, de todos modos,
fue un desastre enorme, una catástrofe enorme, y debemos verlo también como otra acción de creación. Versículo 2 también, que hace referencia a Génesis, porque dice que va a destruir todo lo que tenía, versículo 22, capítulo 7, todo lo que tenía soplo de vida en sus narices murió. Soplo de vida. De que fue como Dios dio a Adán y Eva también su vida. Todos los hombres murieron. Todos los hombres murieron menos de los que estaban adentro. Y no solamente los hombres, pero los animales. Pero cuando llegamos al fin del diluvio, vamos a... Estuvo descargando la lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. 40, también número importante. Dice que estaban sus hijos, los animales. Y el diluvio duró 40 días sobre la tierra. Crecieron las aguas y levantaron el arca, que se alzó de encima de la tierra, subió al nivel de las aguas y crecieron mucho sobre la tierra, mientras el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Subió el nivel de las aguas muchísimo sobre la tierra, y quedaron cubiertos los montes más altos que hay debajo del cielo. 15 codos por encima subió. Y las aguas inundaron la tierra por espacio de 150 días. Acordóse Dios de Noé y todos los animales y de los ganados que estaban con él. Y luego, cuando paran las aguas, que también es una imagen del juicio, que Noé manda 2 pájaros. Primero el cuerno, que representa la oscuridad, ¿no? Que estaba el caos en Génesis, que primero volaba encima de las aguas porque no regresa, no encuentra ningún lado y desaparece. Pero luego manda la paloma. ¿Qué representa la paloma? ¿Qué? La paz. La paz, pero también el Espíritu Santo. ¿Y qué encuentra cuando regresa? ¿Cómo? Una hoja de olivo. Exacto. Y eso es importante, porque el olivo también representa algo importante. Recuerden que habíamos dicho de que hay algunos opinan de que el árbol de conocimiento del bien y mal, que tal vez era una higuera, por ser algo muy común, ¿no? Pero luego dicen que que algunos opinan que el árbol de la vida, es un olivo, que también era muy común allí en esa región. Pero que del olivo también sacamos el aceite que usamos en los sacramentos, en el bautismo, en la extrema unción, confirmación, que también representa el Espíritu Santo. Entonces, la primera vez que regresa la paloma con esa señal, que es una indicación de que el Espíritu Santo ya está reconciliando el mundo después del castigo. San Agustín comenta también que el arca es imagen de la iglesia, que también fue hecha de madera, como es la iglesia, hecha por la madera de la cruz. Entonces hay una imagen ahí. La alianza que después Dios hace con Noé, pues es más explícita que la que hizo con Adán. Pero algunas cosas ahora son diferentes.
después del diluvio. No todo queda igual. Va a haber el temor de los animales por los hombres, porque como Dios dio a Adán y Eva en el principio que comían, ¿okay? Y también lo que no comían, va a dar a Noé su comida. Y dice que también ahora los animales son suyos para comer. ¿Okay? Entonces ahora son carnívoros los hombres. Y es como una indicación de que hay cierta mancha en la creación porque ya no tiene la misma armonía entre todos los seres vivientes. Pero que el hombre se establece por encima de toda la creación porque él tiene dominio otra vez. En Edén, capítulo 9, versículo 1, Dios bendijo a Noé y sus hijos y les dijo, sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. ¿Dónde hemos escuchado eso? Ajá, exacto. Okay, entonces recuerden que el ser humano en el plan de Dios pues tiene el trabajo de extender la presencia de Dios por la creación. Es su sacerdote, es el sacerdote de Dios. ¿Okay? Y vamos a ver que Noé también es sacerdote. ¿Okay? Porque la primera cosa que hace cuando baja del arca es ofrece sacrificios. Todavía tenemos el sacerdocio. ¿Okay? Pero entonces su rol en la creación, por ser la imagen de Dios, es multiplicar la presencia de Dios por toda la creación. Entonces tiene otra vez este mandato de multiplicarse sobre la tierra. ¿Okay? Infundiréis temor y miedo a todos los animales de la tierra. ¿Okay? Pero todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento, todo os lo doy, lo mismo que os di la hierba verde. Solo dejaréis de comer la carne con su alma, es decir, con su sangre. ¿Okay? Entonces, otra vez, ¿okay? Queremos estar atentos a esas relaciones con la primera creación. Que Dios extiende todo, pero dice, solo no esto. ¿Okay? Y ahora la sangre tiene un significado importante por lo que dice, con su alma. Entonces, para los judíos, que la sangre representaba la fuerza de vida. Entonces no podían comer la sangre de los animales porque sería como tener comunión con su vida que es menor. Que no se bajen al nivel de los animales, que se mantienen por encima de ellos. Es la instrucción implícita. Y como prohibió un árbol en Edén, ahora prohíbe la sangre. Que vemos... Bueno, si Noé es el nuevo Adán, pues cuando el arca es como un nuevo Edén, pero más restringido. ¿Okay? Pero es un paraíso porque es protección. Y llegan a su descanso, como el sábado, que es sobre el nuevo santo monte. Es Dios de las montañas, como habíamos dicho, de que... todo lo importante sucede sobre montañas. Y dicen... ¿El monte Sión? No, eso es otro monte que... No me acuerdo. ¿Cómo? Sí, que piensan que han encontrado en... ¿Dónde? En Turquía, creo que sí. Que hay algunos que opinan pero no quieren ir a investigar porque es como una atracción de turismo. Pero puedes buscar fotos de que
se ve algo que parece como un barco allí encima de una montaña ahí en Turquía. Y dicen, puede ser. Pero, bueno, eso no es dogma. Ok. Y Dios también le dice que el homicidio va a requerir la pena de muerte. ¿Okay? Como tuvo tolerancia con Caín y no lo mató, ahora cuando quitan la vida de un ser humano, pues quien vertiere sangre de hombre por otro hombre será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Y le dice otra vez en versículo 7, vosotros pues sed fecundos y multiplicaos, extendeos por la tierra y dominad en ella. Y dijo Dios a Noé a sus hijos, he pensado establecer mi alianza con vosotros y con vuestra futura descendencia y con todo ser vivo, con todo lo que ha salido del arca, todos los animales. Establezco mi alianza y no volveré nunca más a ser aniquilada la vida por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Okay, vemos en la carta de San Pedro, tengo por aquí la cita, bueno, pero San Pedro, y hace referencia como muchos padres de la iglesia, en la historia del diluvio también una referencia a ¿qué? Diluvio, agua, bautismo, ¿okay? Y especialmente por la promesa, porque lo que tiene poder de destruir, ¿okay? Ya va a ser salvífica, ¿okay? Entonces ya no va a matar, sino va a dar vida. En capítulo 9 también es interesante que vemos la repetición 7 veces, mención de la alianza. Pero a pesar de esta alianza, a pesar de las grandes milagros o poder que dio Noé y su descendencia, no destruyó todo el poder del pecado. El hombre sigue dañado, porque no pasó mucho tiempo cuando algo interesante sucede. Estos 3 fueron los hijos de Noé, y a partir de ellos se pobló toda la tierra. Y bueno, es interesante, de los hijos de Noé, vemos pues la descendencia de ciertas naciones. ¿Alguien sabe qué dicen? Semitas, que son los favorecidos, los bendecidos. Pero de Cam, sí, su descendencia son los cananitas, pero también son la gente de África. Dicen que los pueblos de África descienden de él. Es interesante, unos comentarios hasta mencionan, porque va a haber como maldiciones, bendiciones y maldiciones, y dice que Cam va a ser esclavo. De que algunos dicen que pues la historia triste de África es que suelen ser esclavos de otras naciones. Y luego Jafet son los europeos. Y dice aquí que los hijos de Jafet van a llegar a vivir para hacer su morada en las habitaciones de Sem. ¿Y cómo entendemos eso? Bueno, la interpretación mística es de que los europeos pues se convirtieron mayormente en cristianos.
Entonces, como la promesa extiende por esta línea, porque Abraham viene de esta línea, pero los hijos de su hermano, pues llegan a poseer los frutos de la promesa a Abraham y así viven en su habitación, en su morada. Entonces, es una interpretación de eso. Ok. Bueno, siguiendo con el fracaso, okay, dice Cam, los hijos de Noé que salieron del arca eran Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Qué curioso. No dice quién es el hijo de Sem, de Jafet. Son de uno. ¿Por qué? Porque de ahí viene la línea del Salvador. No, de Cam. Cam es el padre de los Canaán. Tenemos que recordar quién está escribiendo eso. Moisés. ¿Okay? Y Moisés, ¿okay? Cuando iban hacia la Tierra Santa, ¿okay? ¿Quién vivía allá? Sí, son los principales enemigos que habitaban en la tierra prometida a los descendientes de Sem. ¿Okay? Son los enemigos. Okay. Y dice, Noé se dedicó a la labranza y plantó una viña, como su padre, okay, su bisabuelo, okay, Adán, que también era jardinero. Pero había en Adán un problema de cómo ejercitaba su trabajo, que no defendía su jardín. ¿Sí? Y ahora también Noé va a tener un problema porque dice, bebió del vino y se embriagó y quedó desnudo en medio de su tienda. Entonces no entendió el poder de lo que tenía, aunque los padres de la iglesia dijo que no, probablemente no hubo pecado en eso, porque fue la primera vez que un ser humano probó el vino y no reconocía, no sabía de su poder. ¿Okay? Pero pues quedó desnudo en medio de su tienda y vio Cam, padre de Canaán, otra vez, referente a su hijo, la desnudez de su padre y avisó a sus 2 hermanos afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron el manto, se lo echaron al hombro los dos y andando hacia atrás, vueltas las caras, cubrieron la desnudez de su padre sin verla. Eso es muy curioso. ¿Qué sucedió aquí? ¿Okay? Porque, bueno, primero vemos hasta qué punto llegó la vergüenza de la desnudez, porque no era problema antes, ¿okay? Con Adán y Eva, pero fue consecuencia del pecado. Pero hay más aquí que está sucediendo, ¿okay? Porque, pues, tal vez podemos imaginar, ¿no? De que, pues, si ven su papá en su estado de embriaguez y les hace chistoso y se rían, pero de ser tan importante de que sus hermanos, pues, cuando le dicen, caminan hacia atrás para no verlo, para cubrirlo y no verlo. Ellos respetándolo, mientras Cam, ¿okay? El padre de Canaán, pues hace burla de su papá. ¿Alguna idea de qué puede estar sucediendo aquí? Okay. Bueno, si vemos luego en el libro de Levítico, okay, de ver la desnudez de tu papá es cometer incesto. Okay. Entonces ahí es la referencia y sí podemos entender más la acción de los hermanos también, pues de cubrir sus papás y proteger protegerlos. Bueno, cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho con él, su hijo menor, dijo, maldito sea Canaán. Interesante. No, Cam. ¿Por qué? ¿Por qué no maldito el que lo hizo?
sino su hijo. Su descendencia sí. Pero Cam ya había recibido una bendición de Dios. Dios ya bendijo los 3 hijos. Entonces no va a renegar de su bendición, pero sí va a castigar y se va a aplicar a su descendencia. Siervo de siervos sea para sus hermanos, esclavos. Y después dijo, bendito sea Yahvé, el Dios de Sem, y sea Canaán esclavo suyo. Haga Dios dilatado a Jafet, habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán esclavo suyo. Vivió Noé después del diluvio 350 años. El total de los días de Noé fue de 950 años y murió. Ok, entonces, la otra cosa que implica, okay, si dice Cam es padre de Canaán, y que se repite varias veces. Okay, y si entendemos que fue incesto que cometió, pues Canaán también es su hermano. Okay. Sem, que significa nombre. Su nombre significa nombre. Okay. Y pues eso tiene que ver con la diferencia entre los que quieren hacer un nombre por sí mismo y los que quieren invocar el nombre de Dios. Okay. Luego vemos... Padre, yo una pregunta. Ajá. ¿Noé cometió incesto con su hijo Cam? No. Cam con su madre. Okay. Eso es la referencia. Cuando habla de descubrir la desnudez de su padre, es una manera de decirlo sin decirlo, okay, que tuvo relaciones con su esposa. Okay, la esposa de su papá. O sea, tuvo el hijo, era su hermano también. Ajá. Okay. Por eso. Ok, y vemos la tabla, otra lista de las generaciones, ¿no? La tabla de las naciones, promesas de Dios, extienden a los 70 naciones. Okay? Las 70 naciones. Eso es importante. Uno, porque cuando llegamos a los tiempos de Jesús, los judíos pues se entienden como un pueblo muy especial, y sí era. Okay. Y lo revolucionario del cristianismo es que el reino de Dios, la familia de Dios, o el pueblo de Dios, se extiende a todo el mundo. Okay. Dios dice a los apóstoles que vayan, que fueran a los fines de la tierra. Pero en el principio también Dios quiso bendecir a todos. Porque aquí habla de las promesas de Dios extendiendo no solamente a un pueblo, sino a todos los descendientes de Sem y de Jafet. Okay. Y el número 70 también, ¿no? Es importante porque son 70, okay, que Jesús nombra, 70 más que nombra para ayudar en la misión de los apóstoles y que manda para predicar el evangelio delante de él. Ok, para terminar hoy, okay, necesitamos mencionar finalmente lo que viene después, la torre de Babel. Sí, hay una lista de diferentes naciones. Okay. Bueno, y en capítulo 11, todo el mundo era de un mismo lenguaje e idénticas palabras. Al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Senar y allí se establecieron. Eso es Babilonia. Es otro nombre para Babilonia. Que Babilonia es el pueblo, el enemigo más feroz de Israel, que destruye el templo. Entonces todo eso está sucediendo en su tierra. Entonces dijeron el uno al otro, vamos a fabricar ladrillos
y a cocerlos al fuego. Dijeron, vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en el cielo y hagámonos famosos por si nos desperdigamos por toda la faz de la tierra. Quieren hacer un nombre para sí mismo, alcanzar el cielo, hacer un monte sagrado hecho por manos de hombres. Piense que todos los hechos sagrados ocurren en montes que ninguna persona hizo. Son montes hechos por Dios. Pero ahora el ser humano quiere como parecer como Dios. Entonces bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que había edificado los hombres y pensó Yahvé, todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible. Bajemos pues y una vez allí confundamos su lenguaje de modo que no se entienden entre sí. Ok. Aquí tenemos la explicación, por ejemplo, para por qué Dios empieza en su plan salvífico de enfocarse en un solo pueblo, que Israel, porque después viene la historia de Abraham, la formación del pueblo de Israel. Y ellos van a ser un testimonio para todo el mundo. Pero va a enfocarse en un pueblo, un lugar específico y de ahí extender su reino, porque cuando todos los hombres juntos se rebelan contra Dios y confunde su lenguaje. Vamos a ver la inversión de eso. ¿Cuándo? Cuando los apóstoles el Espíritu Santo. Ajá, en Pentecostés. Okay, todos entienden. Okay. Babel es la caída de las naciones. Okay. De todos los demás ahora fuera de Israel. Y Babilonia representa la ciudad de impiedad. Y vienen desde el oriente. Babilonia está al oriente de la tierra prometida. ¿Qué habíamos dicho del oriente? De que iban los seres humanos pues alejándose del centro, ¿okay? Sí, Edén está aquí, ¿okay? Y fueron expulsados y luego van más allá y luego ahora están en Babilonia más aún al oriente. El oriente representa la confusión, ¿okay? Paganismo, ¿okay? Pero es desde allí que vendrá el Salvador. ¿Okay? Hay dos grupos que migran desde el oriente. Vemos al final de este... Padre, ¿y los orientales de dónde salieron? Los asiáticos, Sí. pues no sabemos. Hay diferentes teorías. No es difícil exactamente calcular de qué raza viene de qué persona o qué hijo de Shem. Yo creo que o de Noé. Hay estudios sobre eso. No sé exactamente ahora, pero hay estudios con teorías de que pues viene de esta línea y luego fue ese cambio de características para cambiar en otra raza, pero no sé exactamente. Y desde aquel punto los desperdigó Yahvé por toda la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se la llamó Babel, porque allí embrolló Yahvé el lenguaje de todo el mundo. ¿Okay? Y luego tenemos más descendientes. Estos son los descendientes de Sem, ¿okay? Etc. Okay. Y luego al final, capítulo 11, 31, okay. Terach tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot,
el hijo de Harán, y a su nuera Sarai, la mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los caldeos para dirigirse a Canaán. Llegados a Harán, se establecieron allí. Terach vivió 205 años y murió en Harán. ¿Okay? Entonces, la próxima vez vamos a empezar con el ciclo de Abraham, que es el comienzo de la historia de Israel. ¿Una pregunta? Sí, yo. ¿Por qué siempre, o sea, cuando se maldecía la descendencia? ¿Por qué maldice la descendencia? O sea, en muchas partes de la Biblia siempre, como si hay un castigo o algo, se maldice la descendencia. Buena pregunta, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con el hecho de que Dios está no revelándose a individuos, ¿no? No es, como dicen los protestantes, salvación personal, tal cual. Es siempre a través de una familia, ¿no? Y que aún en la iglesia somos miembros de Cristo, ¿verdad? Entonces, nuestros pecados afectan a todo el cuerpo místico. ¿Okay? Es cierto que luego que hay profecías donde Dios dice que pues quien peca morirá, ¿no? Ya no voy a aplicar eso a los hijos. Porque hay un dicho, ¿dónde está eso? No me acuerdo. De que dice, hay un dicho en Israel, ¿no? De que los hijos del pecador, etc. ¿Okay? Y dice el profeta que ya no va a ser así. Ahora vamos a aplicar al pecador su castigo. ¿Okay? Pero al mismo tiempo vemos en toda la historia de salvación de que Dios está trabajando con nosotros como una familia. Todos somos conectados. ¿Okay? Entonces siempre hay mediadores y como heredamos el efecto del pecado, no hicimos nada, pero tenemos el efecto malo y los efectos buenos. Entonces yo creo que eso es el sentido. ¿Puede considerarse la Torre de Babel como una prefigura del nuevo orden mundial? Una unión de los pueblos por su propio... Pues más bien yo digo que es una tendencia anciana de los seres humanos, ¿no? De que pues tratar de tomar el lugar de Dios por su ingenio, ¿no? Es algo que se repite muchas veces, ¿no? Porque no es simplemente un hecho de tiempos modernos que vemos eso, pero en la ilustración, por ejemplo, de que los científicos querían tomar el lugar de la iglesia porque ya eran más racionales, ¿no? Y podemos reemplazar la iglesia con ciencia, etc. Entonces, siempre no hay nada nuevo bajo el sol. Pero después de eso viene una intervención divina. O sea, cuando el hombre llega al máximo de esa soberbia, ¿sí? Pues, ¿cuánto Dios nos va a tolerar? Que es por la misericordia de Dios hace que tarde en aplicar sus castigos, pero pues vivimos los castigos también, ¿no? De que, yo digo, si por ejemplo los problemas que vemos en la sociedad, problemas que vemos en la iglesia, es castigo para nuestros pecados. Desde hace mucho hemos dejado de tomar en serio como deberíamos. Entonces tenemos los líderes que merecemos, ¿no? Y los efectos de la multiplicación de los pecados. ¿Otra pregunta? Okay, muy bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maneat. Amen.